Bienvenidos jóvenes al tema Inicios e ideales del mercado común centroamericano, los flujos comerciales e industriales de la región. En esta ocasión hablaremos sobre el mercado común centroamericano como una de las estrategias bases de integración de la región para promover de igual forma la industrialización y los procesos de intercambio comercial dentro de los países, o a través, mejor dicho, de los países que integraban la región centroamericana, ahí por finales de la década de los 50, inicios de los 60, que más o menos pues se pretendió que durara pues muchos años más, pero pues vamos a ver su decadencia ahí por la década de los 80. ¿Cuáles fueron los antecedentes del mercado común centroamericano? Pues bien sabemos, desde después de la independencia, ahí por 1841, Centroamérica había quedado dividida en países independientes y soberanos, después de disolverse la República Federal Centroamericana, la cual había sido conformada a partir del proceso de independencia de esta región con España allá en 1821. En 1841, estos países que formaban la federación o la República Federal se fueron separando, constituyendo repúblicas independientes cada una de ellas. Desde el siglo XIX hubo múltiples intentos por reunificar estas naciones, siendo el primero en 1842 bajo eh, pues el auspicio y el intento del hondureño Francisco Morazán, quien quiso restablecer la unión por la fuerza. No obstante, este intento terminó en su caída y la posterior ejecución de el hondureño, ¿verdad? Francisco Morazán. Él se conoce también por este ideal, y de hecho en Honduras es una especie de héroe nacional porque quiso promover de alguna manera la unión dentro de la región centroamericana. Algunos otros intentos en la historia de la región por una unificación han sido en 1889 con la Segunda República de América Central, en 1895 cuando se formó la República Mayor de Centroamérica integrada por El Salvador, Honduras y Nicaragua, en 1898 cuando se integran los Estados Unidos de América Central entre El Salvador, Honduras y Nicaragua, en 1921 la Federación Centroamericana, conformada por Guatemala, Honduras y El Salvador. En este caso, Guatemala se separa y los otros dos reasumen también su soberanía. A mediados del siglo XX, entonces, ya hemos visto que se intenta de alguna manera lograr esa unidad entre los diferentes países que integran nuestra región. Ahora bien, a mediados del siglo XX comenzamos a tomar en consideración, ahí por la década de los 50, estos diferentes intentos por integrar nuevamente la región centroamericana, ahora orientadas y encaminadas hacia los procesos de industrialización, producción e intercambio comercial entre los diferentes países de Centroamérica. A diferencia de muchos países latinoamericanos, el proceso de sustitución de importaciones llegó a nuestro país de una forma algo tardía, ahí por 1950, 1957. Especialmente se empieza con la producción de textiles, cementos, entre otros elementos. Desde 1951, los países centroamericanos expresaron sus deseos de integrar sus economías para formar mercados más amplios, y esto pues lo dieron a conocer en una reunión que sostuvieron en la CEPAL, o con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Eh, a partir de 1950, como les decía, se empiezan a tener estos tratados comerciales bilaterales que eran firmados por varios pares de países y se buscaban crear sistemas similares de impuestos aduanales a las naciones firmantes con el objetivo de hacer de una forma homogénea o de estandarizar
los aranceles, los impuestos aduanales entre los países que se firmaban y además contemplar el libre comercio de ciertos productos. Asimismo, anteriormente por acá salía algunos tratados y convenios de integración que se hicieron dentro de la región y empezamos a hablar del Tratado General de Integración Centroamericana que estaba orientado hacia el libre comercio. Los países se comprometían a establecer un mercado común entre ellos que deberían perfeccionarse en más o menos 5 años y además se comprometían a construir una zona de libre comercio y una unión aduanera en los primeros años. Asimismo, hablamos del Convenio Centroamericano sobre la equiparación de gravámenes a la importación y los protocolos al mismo convenio, gravámenes, impuestos, ¿verdad? O aranceles hacia las importaciones. Convenio sobre el régimen de industrias centroamericanas de integración, que también fue otro convenio dentro de los países de la región. Y finalmente el convenio constitutivo para el Banco Centroamericano de Integración Económica, conocido como el BCIE. Dentro de estos intentos de integración también se crea la ODECA. La ODECA es la Organización de Estados Centroamericanos, creada en 1951 a través de la Carta de San Salvador y fue sustituida en 1962. Su objetivo principal fue tener un foro político de discusión para promover la cooperación e integración de sus miembros, es decir, los estados centroamericanos que formaban parte de ODECA. Para 1956, pues se crea o se forma el Comité de Cooperación Económica, por sus siglas CCE. Esto pues se habla, ¿verdad?, de una reunión junto con la CEPAL, esto anteriormente, en 1951, en donde los ministros de Economía de Centroamérica se trataron de hacer las primeras iniciativas orientadas a la integración económica del Istmo Centroamericano. Ya para 1956 se forma este Comité de Cooperación Económica, conocida como CCE por sus siglas. Asimismo, entramos, ¿verdad?, ya a la creación del Mercado Común Centroamericano. El Mercado Común Centroamericano se crea con el Tratado de Managua el 13 de diciembre de 1960 y entra en vigor el 4 de junio de 1961, constituido por los 5 países centroamericanos, inicialmente Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, y en 1962 se adjunta o se añade Costa Rica a esta iniciativa del Mercado Común Centroamericano. Pero, ¿qué fue el Mercado Común Centroamericano? Y ahora vamos a ir viendo un poco más adelante. Como decíamos, ¿verdad? Se inicia con el Tratado de Managua y la integración propiamente de toda Centroamérica inicia hasta 1960 con la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Los países firmantes fueron El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, y Costa Rica, por sus mismos intereses comerciales y la visión particular que tenía sobre este programa, sobre el Mercado Común Centroamericano, se añade o se adhiere hasta 1962. ¿Cuál fue la estructura principalmente del Mercado Común Centroamericano? Bueno, inicialmente vamos a hablar, o bueno, más adelante vamos a hablar, mejor dicho, de cuál es la finalidad del Mercado Común Centroamericano. ¿Cómo estaba estructurado el MCCA? Pues estaba estructurado principalmente por 3 organismos. El primero es el Consejo Económico Centroamericano, que se encargaba de ejecutar algunas resoluciones del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, que lo vimos anteriormente, y que estaba compuesto por los ministros de Economía de cada uno de los países. El Consejo Económico Centroamericano
Estaba compuesto por todos los ministros de Economía de cada uno de los países participantes. Luego tenemos el Consejo Ejecutivo, que aplica y administra el Tratado General y resuelve todos los problemas que estaban ligados a este Tratado General. Propone a los gobiernos a suscribirse a tratados multilaterales y está integrado por los funcionarios de los países miembros que se asignaban, ¿verdad? A las demás, a este consejo. Y la Secretaría Permanente, que es el tercer órgano, la tercera institución dentro del Mercado Común Centroamericano, que se encargaba de velar por el cumplimiento de las decisiones de los otros dos órganos y la aplicación de todos los tratados que se firmaran y se llevaran a cabo dentro del marco del Mercado Común Centroamericano. Era el órgano administrativo del MCCA o del Mercado Común Centroamericano y el secretario general era elegido por el por el Consejo Económico Centroamericano y era elegido para 3 años también. Estas eran como las tres formas en las que se estructuraba el Mercado Común Centroamericano. ¿Cuál era la finalidad del Mercado Común Centroamericano? Pues acelerar la integración económica e impulsar el desarrollo regional. Los países centroamericanos se comprometían a construir una unión aduanera entre sus territorios, estipula el libre tránsito para los vehículos que transportan las mercancías de las naciones firmantes y acordar la creación de el Banco Centroamericano de Integración Económica como un instrumento de financiación y promoción del crecimiento económico integral. Hablamos un poco sobre los inicios, ¿no? A continuación quedan algunas de las causas que ocasionaron la ruptura del mercado común centroamericano. Lo más importante es estos diferentes conflictos bélicos que se llevaron a cabo durante este contexto. En primera instancia, la revolución sandinista, el conflicto también interno, ¿verdad?, de Nicaragua por esta revolución sandinista, el conflicto o la guerra de las 100 horas entre El Salvador y Honduras en 1969, eh, la influencia de Estados Unidos con la implementación de la política de Alianza para el Progreso o esta política intervencionista que Estados Unidos tuvo para los países latinoamericanos con tal de impedir el avance del comunismo en el continente o en la región latinoamericana, entre otros factores que también causaron la ruptura del mercado común. Y algunas de las consecuencias que provocó em, la ruptura o desintegración del mercado común fue, primero, la escasez de recursos y oportunidades de expansión del mercado regional. Eso se vino abajo con la ruptura del mercado común centroamericano. Hubo poca vinculación entre los países en los que se refiere a la infraestructura limítrofe, inestabilidad política para algunos miembros del mercado común centroamericano, falta de preparación de recursos humanos y áreas técnicas para estudiantes universitarios en toda Centroamérica y la separación de Honduras del proceso integracionista debido al conflicto de 1969. Más o menos estas son las generalidades del mercado común centroamericano. Les dejo por ahí lo básico, ¿verdad?, sobre el tema, pero también les invito a que ustedes averigüen más al respecto para que lo podamos compartir en las sesiones en vivo que tengamos posteriormente.